Muy bien. La reunión de esta noche, pues como les habíamos anunciado, va a ser acerca de la sanidad divina. Y fíjese que tal vez una de las cosas que, bueno, recuerde siempre como parte de, digámosle así, como parte dinámica, es el hecho de que todos podemos participar, ya sea con preguntas, con opiniones, por qué no decirlo también, inclusive, por ejemplo, con experiencias, por ejemplo, acerca del tema que vamos a tratar. Porque yo una de las cosas que le digo es parte del asunto que muchas veces veo en esto, es el hecho de que digamos, nos esforzamos mucho por combatir lo malo y a veces como que no le prestamos atención a aquello que es bueno, ¿no? Entonces, en este caso, pues hablando acerca de la sanidad divina, pues la verdad de que es uno de esos temas que en lugar de ponernos a atacar ciertas experiencias un poco extrañas, pues como que también como que hay que concentrarnos un poquito más en lo que la Biblia sí dice y en lo que la Biblia sí enseña respecto de la sanidad divina. Ahí está de que fíjese que, por ejemplo, una de las situaciones que nosotros vamos a ver ahorita, por ejemplo, permítame, por ejemplo, tiene que ver con la promesa de sanidad. Y la promesa de sanidad tiene que ver con esto. Mire, veamos. Hermano Mario, si nos lee esa cita, por favor. Éxodo 15:26. Éxodo 15:26. Amén, pastor. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Correcto. Vea una situación respecto de ese pasaje, de que habla acerca de un asunto de la sanidad, de que a veces como que no se considera mucho y lo que tiene que ver con la sanidad preventiva, ¿verdad? Porque en este aspecto que dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ¿qué va a pasar? No te vas a enfermar. O sea, es bien interesante eso de que existe esa figura de la sanidad preventiva, pues de que en la medida en la que yo me mantenga fiel a Dios, en la medida en la que yo busque la presencia de Dios, pues mire, una de las cosas que me va a suceder es que me voy a enfermar menos, ¿verdad? Entonces yo a veces por eso es de que hay gente con la que trato de ser un poco comprensivo, a veces cuando me dicen, ay, viera, fíjate que he estado enfermo y que no sé qué, mire, pero yo creo que se enfermaría menos si se congregara, fíjese. Seguramente, seguramente se enfermaría menos si hiciera eso. O como me estaba contando la vez pasada un compañero de teología, ¿no? Porque yo le pregunté de que cómo era que él había empezado a estudiar teología. Y dice que pasó una su época en la que le habían dado una de sus enfermedades tan raras. Bueno, le hicieron hasta resonancia. Le hicieron hasta resonancia y no le hallaban qué era lo que tenía. Y ahí está de que en medio de todas esas sus enfermedades alguien le dijo, mira, le dijo, vos deberías de meterte al colegio de teología. Ah, no, le dijo, si así con lo enfermo que estoy al colegio me voy a ir a morir, le digo. Pero por aquello de que entre aquello de que probemos a ver qué es lo que sucede, pues se inscribió y curiosamente cuando empezó a hacer ya empezó a hacer el curso de las materias, se sanó. Entonces se ve de que en ese aspecto como que parte del asunto estaba en el hecho de decir, no, mira, yo lo que quiero es obediencia de ti. Y fíjese que ahí aparece una palabra que yo creo que muchos de nosotros hemos oído, que es la palabra Jehová Rafa. Y esa palabra de Jehová Rafa lo que significa es Jehová tu sanador. Eso es lo que significa. De ahí es de donde viene, por ejemplo, el nombre de Rafael, así como el hospital de Santa Tecla, el hospital San Rafael más o menos por ahí anda la situación. Y fíjese que esto es bien interesante por lo siguiente, porque si Dios es el que sana, le voy a dar una situación porque a veces, por ejemplo, la gente no sana. No sana porque creen que quien los va a sanar es el predicador. Ah, es que mire que el hermano fulano de tal tiene el don de sanidad, entonces es él el que me va a sanar. No, no es él no es él el que sana a las personas. Quien sana a las personas es Dios. Y a veces lo que sucede es de que hay ciertos pastores o bajo ciertas circunstancias de que ciertos creyentes, perdón, pueden servir de instrumentos otra cosa, pero el que sana es Dios. El que sana es Dios. Así que le Amén. digo, esa es una cosa que es, pero bien primordial, bien importante,
que el que sana es Dios. Luego fíjese que también hay otra situación por acá, hablando acerca de la sanidad. Hermana María Julia, si nos lee esa cita, por favor, de Isaías 53, 4 y 5. Isaías Ahorita 5. Bien. dio nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, como herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Correcto. Ya vamos a profundizar un poquito más en esos dos versículos que la hermana María Julia nos acaba de leer. Pero vea una situación de que dice que ciertamente dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fíjese que lo curioso que pasa con este pasaje es de que en el Nuevo Testamento se da una situación. Y es el hecho de que en Mateo 8, 16 y 17, hermano Jan, si nos lee esa cita, por favor, la cita que está en pantalla, Mateo 8, 16 y 17. Con gusto, maestro. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Correcto. Vea qué interesante de que Mateo, ¿qué es lo que hace? Que ese pasaje de Isaías, que todos estamos claros de que es un pasaje mesiánico, ahí no hay ninguna duda, y que de lo que habla es acerca del sacrificio de Cristo. Es bien interesante cómo en este caso, cuando Mateo cita ese pasaje, lo aplica precisamente al ministerio de sanidad que hizo Jesús durante su ministerio terrenal, ¿no? Entonces, por eso es bien curiosa esa relación, ¿no? Por aquello de que alguien pudiera pensar, ah, no, es que ese es alegórico, ese es espiritual. Pues no tanto. Y ya se va a dar cuenta por algunos pasajes que vamos a ver sobre cómo es que funciona esta lógica. Luego, fíjese que, por ejemplo, hay otra situación también siempre relacionada con la promesa de sanidad y tiene que ver con lo siguiente. Hace un momento la hermana María Julia nos había leído precisamente ese pasaje de Isaías 53, ¿no? Donde habla de que dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fíjese de que allí hay dos palabras, ahí hay dos palabras que es interesante que nosotros podamos entender. La primera es cuando habla acerca de las enfermedades. Si nosotros, por ejemplo, vemos el texto hebreo acerca de cuál es la palabra que se ocupa para enfermedades, pues la verdad que eso es lo que significa, ¿no? O sea, se refiere a enfermedades físicas. Hasta ahí, digámosle así que todos estamos bien. Ahí está de que, por ejemplo, la palabra que se ocupa ahí aparece, por ejemplo, en Segundo de Reyes 13:14, cuando habla acerca de la enfermedad de Eliseo, dice, de la cual murió. Entonces, en la primera parte, cuando dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, se refiere a las enfermedades físicas. Ahí estamos bien. Pero mire esta parte y que yo sé que así como a mí me gustó cuando me lo explicaron, sé que a usted le va a llamar la atención y tiene que ver con esto. ¿Cuál es la palabra que se ocupa para hablar acerca de dolores? Porque dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Qué pasa con esa palabra de dolores? Si usted ve ahí, por ejemplo, es la palabra hebrea makov, y esa palabra makov puede referirse a las enfermedades físicas como a las mentales. O sea que cuando dice que llevó nuestros dolores, no es el dolor de cabeza, no, sino que es el dolor o la angustia que yo internamente puedo sufrir por alguna, ya sea alguna preocupación, alguna dificultad, algo que tal vez yo en este momento no entiendo. Y fíjese que, por ejemplo, esa palabra de Macó en Éxodo 3:7 se traduce, por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés, he conocido sus angustias. Entonces, es bien interesante el hecho de entender de que cuando Cristo muere en la cruz por nosotros, no solamente lleva las enfermedades físicas, sino que también lleva las enfermedades emocionales, si lo quiere ver de esa manera. ¿Va? Es por aquella situación de que a veces hay personas que tienen ese tipo de problemas, ¿no? Ahora mire Los lo que dolores del sucede. alma. A los dolores del alma, los dolores del alma. Hermano Jaime Rivas, ¿todavía va en transporte o ya nos puede ahí dar en la lectura? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Disculpe, pastor, pero yo no le pude comunicar lo que usualmente he hecho
en estos últimos días. Voy manejando, pastor, Ah, disculpe. no se preocupe, vamos a ceder a alguien más. Hermana María Lidia, si nos ayuda, por favor, leyendo ese pasaje de Primera de Pedro 5, 6 y 7. Ahorita dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ajá, entonces vea que dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Claro, si lo vemos a la luz de lo que la palabra en el texto hebreo dice, cuando dice Él llevó nuestros dolores, quiere decir de que esas angustias también fueron llevadas en la cruz, ¿no? Entonces es interesante entender el hecho de que de que en Jesús no solamente hay sanidad para las enfermedades físicas, sino que también hay sanidad para las enfermedades emocionales y del alma, ¿verdad? Precisamente por esa situación, y es por eso que en nuestra traducción se emplean esas dos palabras que dice llevó nuestras enfermedades, que en el hebreo pues se refiere a enfermedades físicas, y sufrió nuestros dolores, que en el hebreo se refiere precisamente a aquellas cuestiones que tienen que ver con enfermedades del alma, con enfermedades de la mente. ¿Verdad? Por aquello de que casi siempre como que andamos buscando como que el Señor solamente puede sanar ¿cómo se llama? Las fiebres y ese tipo de cosas, cuando la verdad que el Señor también tiene respuesta para el emocional. Y esa es una parte de la promesa que la verdad pues hay que aprovecharla, pues, hay que aprovecharla. Otra situación que también nosotros podemos ver al respecto tiene que ver con lo siguiente. Mire, básicamente, la clave de la temática de hoy tiene que ver con lo siguiente y por qué vamos a hablar acerca de la sanidad divina. Si usted quiere aprender, fíjese bien, si usted quiere aprender cómo funciona la sanidad divina, vea los milagros de Jesús. Se lo voy a repetir. Si usted quiere aprender cómo funciona la sanidad divina, vea los milagros de Jesús. Es que fíjense, en los milagros de Jesús ocurre una cosa, que a veces la gente lo enfoca desde el punto de vista de que, tuvo fe, pasó esto, pasó lo otro, lo cual está bien. Yo no digo que no sí, yo no digo que no sea así. Pero todos los milagros que aparecen de Jesús en los evangelios, aparte de enfatizarnos ese asunto de la fe, nos enfatizan también o nos demuestran situaciones sobre qué hay que hacer, sobre qué hay que hacer para que la sanidad divina funcione. Es más, ya vamos a ver más adelantito, por ejemplo, una pregunta que a veces la gente hace, inclusive a veces nosotros como cristianos nos hemos hecho de que si la sanidad divina existe, ¿por qué no vamos a hacer campañas de sanidad divina en los hospitales? Ya vamos a ver cómo hizo Jesús en ese caso. Así que por ahorita, digámosle así que solamente le estoy dando el entremés. Pero ¿qué es lo que sucede? Está esa situación de que para aprender cómo la sanidad divina funciona, lo que hay que hacer es que hay que ver los milagros de Jesús. ¿Alguna pregunta hasta aquí o algún comentario antes de que ya nos metamos de cabeza? Veamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí o algún comentario hasta aquí? A ver, dígame, hermano Jan. Sí, maestro, el texto que leímos, bueno, que me dio el privilegio de leer, hablaba de endemoniados y en la época de Jesús, quizás dentro de lo que usted está diciendo, los milagros de Jesús, no sé, pero podría decir que tal vez un 30% fueron sanidades de endemoniados. Eh, ¿Cabe eso dentro de esa profecía en Isaías? ¿O solo está hablando Pague su de audio. lo que usted ha estado explicando que era sanidades así, digamos, del alma o sanidades? No, es que lo que pasa que en el caso de los demonios, recuerde que el mundo de los demonios, pues es una, digámosle así, es una esfera muy real, pues. Es una esfera muy real y a veces le voy a silenciar, hermana María Lidia, que se lee el micrófono. Bien, entonces lo que sucede es de que esa situación del mundo de los demonios, hasta cierto punto, a veces la gente lo toma como que si fuera, digámosle así, como que si fuera cosa de que los brujos de Izalco y cosas así por el estilo. Pero mire,
A veces, por ejemplo, entre la gente de mucho dinero, viera qué real es la presencia de los demonios. Porque a veces, por ejemplo, hay personas que tienen muchísimo dinero precisamente porque hacen ese tipo de pactos. Hacen pactos con el diablo, pues. Entonces, lo que sucede de que a la hora de las horas, ese tipo de manifestaciones o ese tipo de dificultades, la verdad que es un problema muy real, pues. Es un problema muy real. Y en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Todos los milagros que hace Jesús tenía que ver precisamente con esa situación de autoridad de la que él venía investido. De hecho, en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, nosotros notamos de que cuando él expulsa, perdón, un demonio, que el endemoniado estaba en la sinagoga, dice que la gente dijo, ¿y qué enseñanza es esta? Dijo que con autoridad manda a los demonios. O sea, hasta a ellos les llamó la atención de que, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que este es capaz de poder liberar a ese tipo de personas? Pues, cosa que para ellos en ese momento era una situación prácticamente imposible de resolver, pues, pero ¿qué era lo que sucedía? Jesús traía respuesta para eso. Entonces, por eso uno de los puntos importantes, y se va a dar cuenta por los casos que vamos a ver, es que para entender, fíjese bien, para entender cómo funciona la sanidad divina, una de las cosas que hay que hacer es ver los milagros de Jesús. Se va a dar cuenta que de la manera que nosotros lo vamos a hacer ahorita, al ver cómo era que Jesús hacía los milagros, vamos a entender cómo la sanidad divina funciona. Quizás para que vayamos ya para que vayamos un poco a los ejemplos, hay una situación que a veces la gente discute mucho y es, por ejemplo, si hay un método para sanar. ¿A qué me refiero con lo del método? Que a veces, por ejemplo, hay quienes dicen, mire, hay que echar aceite, no ponga aceite, la gente se tiene que caer, la gente tiene que temblar, la gente se tiene que desmayar. Entonces, de las situaciones que a veces se discute es, mire, ¿y hay método para sanar? Pues quiere que le cuente una cosa, Jesús tiene una respuesta muy clara, Jesús tiene una respuesta muy clara a ese dilema. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Mire bien, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a leer la sanidad de 3 ciegos. Vamos a leer la sanidad de 3 ciegos. Vamos a leer los milagros de esos 3 ciegos y después le voy a pedir a la teleaudiencia acá presente que podamos determinar qué tienen en común los 3 milagros. Aquí está el primero, mire. Oscar, léenos por favor Juan 9 del 6 al 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Correcto. ¿Se fija cómo es el milagro ahí? ¿Va? Dice, escupe en tierra, hace lodo, le ponen los ojos y le dice que se vaya a lavar al Siloé. Y cuando esta persona regresa del estanque, ya venía con la vista. Ese es el primer caso. Mire el segundo. Hermana Cardines, si nos lee por favor Marcos 10, 51 al 52. Ok, bendiciones. Marcos 10, 51. Sí, Ok. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. hasta el Continúo. 52. Sí, el 52 Y también. y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Correcto. Miren, van dos. En este caso dice, ¿qué quieres que te haga? Le dijo que recobre la vista. O sea que él no había nacido ciego. Él no había nacido ciego. Él en algún tiempo él veía, por alguna razón que las escrituras no explican, perdió la vista y le dice al Señor, quiero recobrar la vista. ¿Y qué le dice Jesús? Vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué nota allí? No lo toca. No lo toca. Al primero sí, ¿verdad? Veamos el tercero. Veamos el tercero. Hermano Mario, léanos por favor esas dos citas, Marcos 8, 23 al 25. Amén. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo.
Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Correcto. Dejemos a un lado el elemento de la fe y oiga bien la pregunta que les quiero plantear. ¿Se parece en algo la manera en la que fueron sanados los tres? No. No, ¿va? No. Mm, O sea, si alguien, mire, yo a veces digo una cosa, qué bueno que a veces a la gente que anda con esa cuestión de los dones de sanidad, qué bueno que no se les ha ocurrido esa situación de escupir y hacer lodo y toda la cosa, qué bueno que, qué bueno que no se les ha ocurrido. Ahora, ¿qué nota usted? Los tres eran ciegos, mm. los tres fueron sanados, pero ¿qué fue lo que ocurrió? El método fue diferente. El método fue diferente. Ahora, ¿por qué razón es importante esto del método? Por lo siguiente, mire, porque hay veces, muchas veces cuando se ora por ellos, vaya, por ejemplo, digamos, están en el culto de milagro del viernes, por decir algo. Entonces viene una persona y da testimonio y dice, mire, cuando yo fui sanado sentí un calor que me recorrió el cuerpo. Entonces la gente entiende de que una sanidad es cuando hay un calor que recorre el cuerpo. Y si oran por esa persona y no siente ese calor, entonces dice, Dios no me ha sanado. Grave error, grave error. Y no recibe la Porque, sanidad. y no, bueno, ese es lo más divertido del caso. No recibe la sanidad. ¿Y por qué razón no la recibe? Porque quiere que lo que le va a pasar a esta persona se parezca a lo que le pasó a alguien más. Y el asunto importante es de que la sanidad es una experiencia que Dios tiene para cada uno. O sea, no es aquello de que la sanidad que yo voy a recibir se tiene que parecer a la de alguien más, ¿verdad? ¿Opiniones? ¿Cómo la ve? Pastor, Dígame. yo creo que, al menos es mi opinión personal, hemos caído quizás en el concepto erróneo de que, bueno, creo que es muy comúnmente se ve en la iglesia, que hemos caído en el concepto de que si el pastor no menciona el nombre de la enfermedad que yo tengo desde el Otra, púlpito, no voy a sanar. otra. Escuché a un predicador recientemente decir de que Dios no quiere que confiemos ni siquiera en la oración que hacemos, porque caemos en lo mismo que usted mencionaba al principio. Vaya que le ore la hermanita fulanita o vaya que le ore el hermanito sutanito, ese hermano sí le va a ayudar. Y con las oraciones de ese hermano o de ese pastor sí se va a sanar. Y Dios no pide que pongamos la fe en la oración, ni siquiera en la oración, que pongamos la fe en Él, Mm, que la así. oración va a ser el medio para mover la mano de Dios por medio también de nuestra fe para poder recibir la sanidad. Pero creo que el error más grande, así como usted lo menciona, es que no ponemos la fe o no nos enfocamos en poner la fe en quien realmente nos puede dar la sanidad, sino que la ponemos en la oración o en lo que dice el pastor o en la hermanita o el hermanito. O en todo caso en métodos. Fíjese que Es eso que correcto. menciona, eso que usted menciona de respecto de que por qué no se dijo mi nombre. Yo una vez escuché, por ejemplo, que el pastor fundador en un Viernes de Milagros dijo algo parecido a eso. Dijo, bueno, es que el que yo mencione o no mencione y el resultado que ocurra después de eso es producto de su relación con Dios, pues yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver porque ¿qué es lo que sucede? Aún él, ni nadie tiene poder de sanar a las personas. Eso solo Dios lo puede hacer. Eso solo Dios lo puede hacer, pero cuando nos metemos en el lío de que, mire, que aquella hermana sí puede, que este hermano sí puede, que los hermanos cada vez que sanan sienten escalofríos, ¿y qué pasa si yo no siento nada? Veamos primero hermana Cardines y después hermano Jan. Sí, pastor, con eso cada uno tiene su propia forma de experimentar sanación. Yo lo comento el día, creo que fue el lunes, o sábado, viernes en la mañana, una señora, sábado en la tarde, una señora venía con el esposo afligida. ¿Y qué le pasa?
yo entrando a la casa, voy para el hospital, que me voy a morir, no aguanto, tengo respiración. Y le dije, venga, siéntese, ¿quiere que oremos? Sí, hermana, ore por mí. Después nos vamos al hospital y oramos. Y a mí no me gusta tocar a las personas, yo solo oro, vea, Padre eterno. Pero no sé qué me dio, toqué a la señora, su cabeza, le dije, con permiso, señora, veamos. Y le hablé, ¿verdad? Y orando. Y de repente yo sentí en mis manos que absorbía todo lo caliente que ella tenía en la cabeza. Y yo dije, en mi Padre eterno, ¿qué es esto, verdad? Y bueno, seguí orando. Y aquí estaba el esposo de la señora y me dice, yo sentí como, me dice, yo sentí como salió poder. Y yo le digo, no, 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 le digo, no, no es poder. Le digo, usted ha de haber visto mi expresión. Y le digo a la señora, ¿qué sintió usted cuando yo le impuse manos? Frío, me dijo. Yo sentí Ujú. calor y ella sintió frío. O Ah, sea, es que el error muchas veces es querer estandarizar, de decir así se exacto, tiene que sentir, y si yo no siento exacto. así, entonces Dios no ha obrado. Ese es un Y, grave error. y Ese es entonces, un grave fíjate, error. sí, la señora me dice, yo sentí un frío, me dice, pero ya puedo respirar, ya estoy bien y todo eso. Y hasta ayer fue al médico, desde el sábado, ¿verdad? Bien, la señora ahí fue al médico ayer y le dicen que tiene crónico, los bronquios, bronquitis crónica. Ujú. Y yo le dije, no, tiene esto, tiene lo otro. No, me dice. Entonces, no, le digo, hágase infusiones de esto, ¿verdad? De eucalipto y todo, y respire y todo. Ahí está la señora, sin lugar de usar, pero todo es la fe. Inhalador. Inhalador, porque fíjese que Jesús, todo es la fe, le dice, tú quieres que yo haga algo por ti, tú quieres ser sanado, o sea, si tú quieres, vas a aceptar la oración de la persona. Todos podemos orar. El Espíritu Santo está en nosotros y todos podemos orar. Depende de Dios si nos quiere dar la sanidad, si nos quiere dar esa salida, todo depende de Él. Ya vamos a ver, por ejemplo, porque a veces hay personas que no sanan. Hermano Amén. Jan, usted quería hacer un comentario, perdón. Sí, maestro y compañero, solo reforzando lo que usted decía, el pastor fundador allá por los, eh, En digamos, la época que él estaba por acá. es correcto, en los 98, 2000, eh, él decía algo importante en relación a eso, decía que la gente le preguntaba cómo era que él decía, hay alguien que está sanando, mencionaba, ¿verdad? Pero Ujú. antes hacía un preámbulo de decir que era que uno preparara la fe. Y recuerdo aquel famoso caso de la maestra de escuela bíblica de cáncer, ¿verdad? Que él mencionaba, yo la verdad que no tuve el privilegio de conocerla, pero de que ya había terminado hasta todos sus recursos ya bajo el agua y todo lo demás. Él explicaba eso, que llegaba y de repente estaba donde era la entrada principal, las gradas, y enfrente estaba siempre el edificio Timoteo, y ahí dice que estaba la hermana dando clases cuando dijo, hay alguien que aquí está sanando de cáncer del estómago. Y los niños le dijeron, maestra, ese es usted, maestra, ese es usted. La señora ni estaba dando clases, pues, sino que fueron los niños, y a la hora el Señor le regaló la sanidad. Entonces, pero él hacía ese énfasis de que era un trato y la fe en el momento de aquellos viernes de milagros. Sí, y le digo, el error a veces que muchos de nosotros cometemos es de que si aquella, digamos, si alguien dio un testimonio que dijo de que sentía un calor, pues si yo no siento calor, Dios no me ha sanado. Es que la experiencia de sanidad es bien, y por eso usted se fija que en estos tres casos que hemos leído, usted ve la metodología y no se parece, porque en el de Juan, ¿qué es lo que sucede? Hace el lodo, se lo pone en los ojos. En el caso de Marcos, solamente dice, tu fe te ha salvado y sin tocarlo, recibió la vista. Y el otro que está en el Evangelio de Marcos, ¿qué es lo que sucede? Dice que primero le andan, y ya después lo volvió a tocar la segunda vez, hoy sí le digo, ya estoy perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay metodología, no hay metodología. Se da cuenta entonces porque una de las cosas que le digo de que para entender cómo funciona la sanidad divina, lo que hay que hacer es que hay que ver los milagros de Jesús. Porque los milagros de Jesús, le diré, tienen mucha explicación, tienen mucha enseñanza sobre cómo la sanidad divina funciona. Luego fíjese que ahorita nos vamos a meter a otro lío, y es la sanidad divina y nuestra situación espiritual.
nuestra situación espiritual. Porque como una de las cosas que nosotros no sabemos y mejor que no la sepamos, es cómo está la situación de pecado de las personas. Qué bueno que no. Y ya se va a dar cuenta por qué. Se va a dar cuenta por qué. Mire lo que sucede, mire lo que sucede en este caso, por ejemplo. Aquí en este caso tenemos la sanidad del paralítico de Bethesda. Veamos, hermano Giovanni, nos lee esa cita, por favor, Juan 5:5. Juan Amén, 5:5. amén, pastor. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Vea de que este paralítico de Bethesda dice que tenía 38 años de estar enfermo. Él no había nacido paralítico. Quiero que ponga atención en eso. Él no había nacido paralítico, sino que tenía 38 años de ser paralítico. Pero mire la respuesta que le da Jesús después de que se lo sana y se lo vuelve a encontrar. Hermano Giovanni, léanos el 14, por favor. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea que la primera vez te vino la parálisis por algo que hiciste y que la Biblia no especifica qué fue. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Jesús lo sana, pero le advierte. Ten cuidado, le dijo, porque si lo volvés a hacer, la siguiente vez no es parálisis lo que te va a dar. No sé qué puede ser peor que eso. Le digo, yo prefiero mejor no averiguarlo. ¿Va? ¿Verdad que sí? ¿En serio? Sí, no, mi hija está oyendo, por eso es que está preguntándome eso. Es que es lo que sucede, dice, mira, has sido sanado, dice, no peques más, dice, para que no te venga alguna cosa peor. O sea que después, Ni o siquiera voy a sea, encontrar quien me lleve al estanque. ¿cómo, perdón? Ni Repítame eso. siquiera va a haber quien me lleve al estanque. Es probable, pero vea usted cómo se da esa situación y claro, como son de los asuntos que nosotros no sabemos de que cuál es, digámosle así, la situación espiritual, o sea, si por ejemplo, si es una persona que es creyente pero tiene un pecado no confesado o hay una serie de situaciones ahí de que nosotros no sabemos, ¿no? Nosotros no sabemos. Claro, la gente viene y dice, es que Dios no quiere. Pero mire, a veces el problema puede no ser de que Dios no quiera, sino que en la vida de la persona hay un obstáculo. Bueno, ya ve que está eso que dice el Señor en el Evangelio de Mateo, ¿no? Cuando se presenta la ofrenda. Si vas a presentar tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire este otro caso, por favor. Veamos, hermano José Efraín Marín, si nos lee Marcos 2:5, por favor. Marcos 2:5, la cita que está en pantalla. Este es el paralítico que metieron por el techo. Amén, pastor. Sí, amén, pastor. Solo me estaciono un Sí, momentito léalo. que voy conduciendo. No, Amén. si no, mejor ponemos a Dice alguien más. Juan 5:5. No, Y Marcos había allí un 2:5. hombre que hacía No, Marcos Marcos 2:5, la cita de abajo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Correcto. Este es el paralítico metido por el techo. Pero mire qué curioso, Jesús en lugar de sanarlo, ¿qué es lo que hace? Le perdona pecado. Bueno, ¿y qué tiene que ver los pecados con la parálisis, pues? No, es que había un problema espiritual, que estaba haciendo obstáculo y de nada iba a servir tratar de sanar su cuerpo si primero el problema de su alma no se resolvía. Pero como esa es la cosa que nosotros estamos imposibilitados de saber sobre por qué es que a veces las personas sanan y por qué a veces no. Y mejor que no lo sepamos, fíjese, porque yo creo que si lo supiésemos, como que, no sé, como que probablemente quizás ni quisiéramos orar por las personas porque diríamos, este tiene pecado. No, mire, a nosotros no nos responde tomar esa decisión. No es nuestro lío. Pero fíjese que también quiero hacerle una salvedad.
La salvedad que le quiero hacer es que no es, y fíjese bien, no es que todas las personas que no sanan es porque andan en pecado. No. Y mire por qué no. Hermana María Julia, si nos lee esa cita, por favor. Juan 9 del 1 al 3. Listo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Correcto. Vea que en este caso es un ciego y mire la pregunta de los discípulos. Bueno, dice que él era ciego de nacimiento. Bien sabe estos discípulos. Bueno, yo no lo dije, ¿verdad? Bien Yo María no lo... Bonía. Tampoco amo, lo dije. María. Ya, esos dos son dos comentarios editoriales que yo no he dicho. Pero vea una cosa. Dice que él había nacido ciego. Mire la deducción de los discípulos. ¿Quién pecó para que haya nacido ciego? O sea, según la idea de ellos, cuando una persona enferma es porque ha pecado. Esa era la idea que ellos tenían. Pero mire la respuesta que Jesús les da. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vea cómo las escrituras nos dan las dos situaciones de personas que bueno, el caso del paralítico de Betesda, mira, dijo, ha sido sanado, pero si seguís insistiendo, te va a venir algo peor que eso. ¿Verdad? ¿Qué podía ser peor que eso? Le digo, yo no he querido ni siquiera pensar, pero la cosa es de que Jesús así se lo dijo. Sí, por ejemplo, mi hija dice enfermedad de Herodes, dice. Entonces, en el caso del pasaje de Marcos, ¿qué es lo que sucede? Antes de sanarlo, Jesús, ¿qué hace? Le perdona los pecados. Pero vea que en este caso de Juan, ¿qué es lo que ocurre? No, si es que ahí nadie ha pecado. Entonces, por eso es de que en ese aspecto hay que ser respecto de cuándo es que una persona no sana porque hay un plan de Dios para con esa persona o cuando esa persona no sana porque hay una situación no resuelta en su vida. Pero creo que vamos entendiendo la situación esta que ¿por qué le decía? Quiere entender cómo funciona la sanidad divina. Vea los milagros de Jesús. Porque claro, nosotros nos enfocamos en el asunto, es que tuvo fe. Claro, está bien, y eso yo no se lo digo, eso está bien, pero vamos a los otros aspectos que van, digámosle así, que van alrededor, pues, como en este caso, cómo se ve que en el caso del paralítico metido por el techo, antes de sanarlo, ¿qué hace? Le perdona los pecados primero. O sea, de nada me sirve sanar tu cuerpo si el problema de tu alma no está resuelto. ¿Verdad? Ok, vamos a seguir. Vea cómo poquito a poco vamos entendiendo en base a los milagros de Jesús cómo la sanidad divina funciona. Ahora mire esta otra cosa. Y existe la sanidad progresiva. Ya le voy a explicar a qué refiere, pero esto de la sanidad progresiva tiene que ver con lo siguiente. Porque se da la situación de que si, por ejemplo, si oran por una persona y en ese momento no siente nada y en ese momento no se cura de nada, entonces Dios no me ha sanado. Grave error. Grave error. Veamos por qué. Entonces, ante la situación de que sí existe o no la sanidad divina, mire, hay un milagro de Jesús que nos explica eso. ¿Y cuál es? La sanidad de los 10 leprosos. Veamos quién es usuario 9743, por favor, que nos pueda ayudar en la lectura de esos dos versículos. Amén, pastor. Dios bendiga. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.
Mire, aquí se dan varias situaciones. Primero, lo que ellos tenían era lepra, que era una enfermedad incurable. ¿Qué otra cosa sucedía con la lepra? Inhabilitaba a la persona de poder participar de todas las cosas del templo. Vienen ellos, le dice, fíjese, tal vez para que vayamos entendiendo el asunto, le dicen a Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y él les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Era como para decir, no, hombre, si es que nosotros queremos que vos nos sanes, hombre. ¿Qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes eran los que determinaban, de acuerdo a cómo está en Levítico 13 y 14, cuando una enfermedad era lepra o cuando era una enfermedad común de la piel que no era lepra. Entonces, cuando Jesús viene y les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes, era como para decir, bueno, pero es que si lepra ya sabemos que tenemos. ¿Y qué le vamos a ir a decir al sacerdote? Que nos vea cómo tenemos la lepra. Vale, pero independientemente de eso, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos hicieron caso y mire lo que dice la escritura que se dio. Mientras iban, fueron limpiados. Entonces, ¿existe la sanidad progresiva? Puede ser que en algún momento oren por usted y que en ese momento usted no sienta absolutamente nada. Es más, hasta la fiebre la va a tener igual. Y podría ser que hasta la fiebre le baje hasta el día siguiente o 2 días después. Pero eso no quiere decir que no es sanidad. Hermano Mario. Pastor, en este milagro de los 10 leprosos, algo que cabe destacar, nos deja bastante enseñanza, es que ellos no cuestionaron la ordenanza que Jesús le dio en ese momento. Así como usted lo menciona, ellos llegaron pidiéndole sanidad y él solo les dijo, él no les dijo en ningún momento en el camino van a ir siendo sanados o nada, no les dio mayores detalles. Entonces, es de destacar la fe que ellos tuvieron, o sea, en el momento le obedecieron y comenzaron a caminar y fue pues por ese acto de obediencia, es como yo lo veo como un acto de obediencia, que pues recibieron la sanidad y eso nos deja a enseñar que muchas veces no vamos a recibir la sanidad nosotros como nosotros creemos, porque Dios a través del Espíritu Santo va a obrar de acuerdo a su santa y soberana voluntad. Y fíjese que hablando acerca de la obediencia, usted se fija que, por ejemplo, en el milagro de los ciegos, por ejemplo, a ese que lo manda, que lo manda a lavar al estanque de Siloé. ¿Se imagina usted qué hubiera sucedido si él queriendo salir de tipo hubiera dicho, ¿y por qué voy a ir hasta el Siloé? Yo voy a pedir agua por aquí y me voy a limpiar el lodo de los ojos. No, pero es que la indicación era clara. Había un montón de estanques. Recuerde que estaba el estanque de Bethesda, por ejemplo. Habían varios estanques, pero la instrucción de Jesús fue clara. Tenés que ir al Siloé. No inventes. No inventes. Anda al Siloé, porque si vas al Siloé y si te lavas en el Siloé, entonces te vas a sanar. Hermano Jan, dígame. Sí, solo en Hola. cuestión eso de los leprosos, yo he leído también de que con la acción de la fe y la obediencia, porque recuerden de que en el contexto ellos no podían andar también de lugar en lugar, ¿verdad? Tenían sus sectores en donde caminar, pero decía este escritor de que era tanta la, por decir algo, la última carta a buen salvadoreño, bueno, hagámoslo porque de todos modos ya no De todos tenemos modos ya no otra, vamos a morir. ya nos vamos a morir, cabal. Entonces decía él de que, pero en sí también la palabra en Jesús, ¿verdad? La autoridad que tenía para hacer ver y convencer a pesar de todo eso, funcionó, ¿verdad? Llamémoslo así, porque ellos entendieron que sí, tras esa orden o tras esa indicación venía su sanidad. Fíjese que yo pensaría sobre por qué es que ellos no cuestionaron a Jesús, porque vaya, vemos de que el milagro está en Lucas 17, no quiere decir de que para esta altura del ministerio de Jesús ya su, digámosle así, su poder para sanar, pues ya era algo que no estaba, ya estaba fuera de duda. Entonces como que estaba aquella situación de que si Jesús dice que así es, así tiene que ser, ¿verdad?
Entonces es por eso que cuando Jesús les dice, vayan, muéstrense al sacerdote, el sacerdote, ¿qué era lo que sucedía? Él examinaba la piel y decía, bueno, esta es una enfermedad de la piel normal o es lepra. Si era lepra, le daba, como por decir así, el dictamen, no, mire, usted está leproso, usted está fuera de todo lo que tiene que ver con el templo. Y lo mismo sucedía cuando la persona se sanaba. Cuando la persona se sanaba, el sacerdote determinaba de que efectivamente se había sanado y entonces ya podía ser restituido otra vez a las cuestiones por ejemplo, de presentarse al templo, de poder ofrecer sacrificios y todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese aspecto está esa situación de cómo la obediencia en ese aspecto jugó un papel. Ahora, lo interesante del caso que después de los 10 dice que solo uno regresó a darle la gracia, ¿verdad? Que esa es la otra parte del asunto. De la otra parte del asunto. Y fíjese que a mí a veces me ha puesto a pensar en la situación. Y Jesús que no sabía que los otros 9 no iban a regresar a darle las gracias. Seguramente que lo sabía. Pero ¿qué es lo que sucede dentro de misericordia? A pesar de que él sabía que no iban a regresar, los sanó de todas maneras. Lo importante del caso es tal vez la respuesta que da en el 18 y 19, que dice, no hubo quien volviese y dice gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea, no solamente sanaste tu cuerpo, sino que también salvaste tu alma. Entonces, como que por ese lado, lo que hizo él de regresar a darle las gracias al Señor fue un paso gigantesco, pues, fue un paso gigantesco. Entonces, puedes darse cuenta cómo en este caso, respecto de que si existe la sanidad progresiva, claro, no quiere decir de que si porque en este momento oran por mí y en este momento yo no me sano, entonces Dios no me ha sanado. A veces la sanidad puede ser 2, 3 días después, a la semana después, ¿verdad? Pero siempre es sanidad. Siempre es sanidad. Entonces es por eso de que si decimos de que si existe la sanidad progresiva, la respuesta es sí. Ahora, fíjese que también hay otra situación que vamos a ver y es esta. Yo creo que muchas veces hemos oído nosotros esta pregunta o nosotros nos la hemos hecho. Mire, y si existe la sanidad divina, ¿por qué no hacen campañas de sanidad en los hospitales? Vayan a meterse a un hospital, hombre, si realmente existe la sanidad divina, o la otra cosa, que también es el otro argumento que se barajan. Si ustedes realmente creen que Dios puede sanar, vayan a meterse al Rosales, hombre. Vayan a meterse al MQ o al general, el otro, el que está enfrente, va. Vayan a meterse al general, ahí al oncológico, y oren por toda esa gente y sáquenos a todos de ahí. Ahora, una cuestión sería, ¿y Jesús en algún momento tuvo ese dilema? Claro que sí, porque fíjese que Jesús anduvo metido en algo parecido precisamente a un hospital. Y le voy a enseñar, bueno, se lo voy a mencionar nada más, el caso de la mujer del flujo de sangre, pero ya vamos a ver el otro caso. En el caso de la mujer del flujo de sangre, cuando la mujer sana, Jesús dice, alguien me ha tocado. ¿Usted cree que solo la mujer del flujo de sangre iba enferma? Seguramente iba más gente enferma. Pero ¿por qué solo la mujer entre toda la multitud? ¿Por qué solo ella fue sanada? Porque ella iba buscando realmente recibir un milagro de Dios. Los otros iban haciendo bulto, ¿verdad? Los otros iban haciendo bulto y por eso es de que los demás no recibieron sanidad. Ahora, respecto a la cuestión esta del hospital, vamos a ver el caso del hospital. Mire lo que sucede acá. Es el paralítico de Betesda. Y mire lo que sucede por acá. Oscar, léenos esa cita, por favor, los versículos del 1 al 4. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.
Vea que alrededor del estanque, mire lo que dice, habían ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua para ser sanados. Ahora, note una cosa, el estanque estaba lleno de enfermos, pero ¿qué sucede? Jesús llega y sana solo a una persona. ¿Y los demás? ¿Que acaso no merecían recibir sanidad? Probablemente sí, pero hay otras situaciones que nosotros no sabemos, como por ejemplo si realmente creían en Jesús, cómo era su situación espiritual en el sentido de, por ejemplo, si sobre qué pecados habían cometido o en qué líos estaban metidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Si usted ve en ese milagro, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Es como que si Jesús se hubiera ido a meter al MQ, ¿verdad? Como que Jesús se hubiera ido a meter al MQ y, y estando el hospital plagado de enfermos, ¿sana a cuántos? Uno. ¿Y los demás por qué no? Los demás no, porque como tiene que ver con la relación espiritual que cada quien tiene con Dios. ¿Algún comentario al respecto? No me he dado o no me he dado a entender en esto que les acabo de decir. ¿Se explica el porqué de esa situación? Sí, pastor, yo tengo un comentario al respecto. Cuando me caí me habían dicho que 6 meses tenía que estar, después que 3, pero el Señor en un mes me sanó. Y una hermana me dijo, en el taber, me dijo, hermana, venga, me dijo, quiero que ore por mí. Y yo le dije, ok, ¿qué necesita? No, me dice, es que su testimonio, yo estoy aquí por su testimonio, me dijo, porque usted dice que Dios la sanó y todo eso, y por eso yo estoy aquí, porque tengo ese dolor. Y le dije, ¿por qué quiere que yo ore por usted? Le dije, ore usted, dele su corazón a Dios. Yo tengo 1 año de estar viniendo acá, le digo, ya recibió a Jesús, ya sabe que eso es secundario, me dice, yo quiero que estando aquí. Ay, Dios, entonces, ¿qué estaba haciendo esa mujer? No, como la hermana sanó, la hermana puede sanar. O sea, porque ella ore. No, le digo yo, O no es la que otra, o la otra cosa, que ella equivocadamente pudiese creer de que no necesita recibir a Cristo para recibir sanidad. Exacto, a eso me refiero. No, no, eso es secundario, me le digo, no, es lo primero. Primero es Él, porque sin Él no podemos hacer nada. Esta es obra del Espíritu Santo. Él le da a quien Él quiere, le digo. Y si Él quiere que usted sane, le digo, la va a sanar, pero usted tiene que quererlo primero, tiene que recibirlo. Entre, le digo, a la iglesia o hacemos la oración así si quiere. No, voy a entrar ahí, la voy a hacer cuando llamen, vaya, le digo. No sé qué pasó después, pero es bien, no sé, eso que, vaya, Señor, yo no quiero nada contigo, solamente que me sanes y yo seguir. No, no es así. Y es que sabe cuál es la situación de ella, así como los 10 leprosos, que 9 de ellos recibieron el milagro y se fueron, pues. Ajá, O sea, exacto. porque a veces la gente eso es lo que quiere, que Dios sea como la farmacia, de que cuando a mí me duele la cabeza, voy a tomar la medicina para el dolor de cabeza, que si tengo problemas de la presión, voy a tomarme la medicina de la presión. Amén. Y a veces nos ayuda a entender porque a veces hay personas que aún dentro de las iglesias están enfermas y no sanan y no es porque Dios sea un ingrato, ¿va? No es porque Dios sea un ingrato, sino que porque hay un problema espiritual no resuelto en su vida. Fíjese que otra cosa, por ejemplo, un asuntito que solamente para insistir en esta situación de que por qué hay que ver los milagros de Jesús. Ojo a lo que le voy a decir. Si usted se fija con pocas excepciones, nunca, fíjese bien, nunca se dice el nombre de la persona que es sanada. Por ejemplo, ¿cómo se llamaban los 10 leprosos? A ver, va. ¿Cómo se llamaba la mujer del flujo de sangre? Ni pregunten. ¿Cómo se llamaba la hija de Jairo? El papá era el que se llamaba Jairo, pero la muchacha, ¿cómo se llamaba? A saber. Al único cliente que le mencionan nombre es a Bartimeo, ¿verdad? A Bartimeo. De ahí todos los demás como que no tenían partida de nacimiento.
Pero, pero ¿sabe por qué es eso? No se mencionan los nombres para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, esa es la situación, porque él le comentaba de que quiere entender cómo funciona la sanidad divina, vea los milagros de Jesús, ¿verdad? Quiere entender cómo funciona la sanidad divina, vea los milagros de Jesús. ¿Eh? Algo, veamos otros dos comentarios más antes de mencionarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. Veamos, uno o dos comentarios más. ¿Alguna inquietud o alguna pregunta? ¿Todos estamos bien? ¿Todos estamos bien? Entonces, a ver, quiero ver. Una pregunta. Permítame, ya habían levantado a alguien la mano por ahí primero. Oscar, ¿la habías levantado? ¿Sí? Sí, No. pastor, que también en los pasajes que hemos visto también se ve claramente relacionada que la sanidad divina también se relaciona con la soberanía de Dios, que si Él quiere dar sanidad y si no le quiere dar, por ejemplo, en el caso de Pablo, siendo Pablo, lo que menciona la Escritura que tenía el aguijón en su carne y que Dios le dijo, pues, simplemente, bástate de mi gracia. Es correcto. No, Es no se ve correcto. que se lo haya sanado, ¿verdad? Sino que precisamente a veces esas pequeñas enfermedades o dolencias nos sirven para estar más cerca de Dios o es por la voluntad de Él, ¿verdad? O como en el caso, por ejemplo, que veíamos del ciego ese de Juan 9, que dice que tenía la finalidad de que la enfermedad sirviese para gloria de Dios. Y eso explica por qué, por ejemplo, en algunos milagros, cuando que Jesús obra, generalmente se hace un énfasis, pero tremendo, de la gravedad de la enfermedad. Vaya, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre. Era una mujer, dice, que tenía 12 años de tener la enfermedad. Había gastado todo lo que tenía en médicos, no se había curado y le iba peor. O sea que las escrituras ponen el espectáculo más negro precisamente para resaltar la grandeza del poder de Dios. ¿Verdad? Por aquello de que si alguien pudiera pensar, es que mire, es que no es lo mismo sanar de un dolor de cabeza o de un hipo a sanar de una enfermedad que la tengo 15 años de tener, ¿va? O una enfermedad que tengo 20 años de tener, ¿va? O sea, porque en el caso de la mujer del flujo de sangre, como que pudo haber llegado hasta ni modo, hacerse la idea, ni modo, ya me quedé así, pues, ya me quedé así. Qué bueno y fíjese que la mujer del flujo de sangre fue un caso bien interesante, porque ella lo que hizo fue sentar un precedente. Después dice el Evangelio de Marcos, de que la gente lo que hacía era que para recibir sanidad se tiraba sobre Jesús para tocarlo en la caída. Imagínese usted hasta dónde había llegado esa situación el precedente que ella había sentado de ser sanada con solo tocar el borde de su manto, ¿verdad? Bueno, hermana Cardines, a ver, el último comentario Sí, y les menciono el tema. Eso exactamente le iba a decir, que a Pablo, como él era docto en todo, ¿verdad? Le dijo, bástate mi gracia, o sea, que ese mal que tenés no es de muerte. Yo me imagino que es así. Tu alma está Sí, sana. era incómodo, incómodo sí era, eso definitivamente, incómodo sí era. Bueno, déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. Mire, acá se lo voy a poner para que usted lo vea. Mire, Eclesiastés, cuando la bendición corrompe. Es hablando acerca de la experiencia del rey Salomón, que viene a la escritura de que llegó a tener tanto dinero que dice que la plata no era apreciada. Entonces, vamos a ver la próxima semana en el libro de Eclesiastés cómo es que el rey Salomón discute ese problema. Y tal vez solo para que vaya, le voy a dar un spoiler para la próxima semana. ¿Pensaría usted qué sucedería si usted tuviese el dinero para comprar todo lo que usted quisiera? Si usted dijera, quiero comprar un Mercedes y sabe que tiene el dinero para comprarlo. O que usted dijera, quiero ir a Qatar a comer sorbete. Y que usted perfectamente ya mismo puede agarrar un avión e irse. Entonces, en el libro de Eclesiastés, ya lo vi, hermano Efraín, que como que dice, esto, por ahí anda la cosa. Entonces, ¿se imagina usted lo que significaría tener dinero sin límite? El libro de Eclesiastés
discute ese problema y la próxima semana lo vamos a ver. Así que recuerde, la próxima semana, 7 de la noche, El Salvador, 9 Venezuela, 10 Argentina. Nos vemos por acá. Así que vamos a terminar. Le vamos a pedir a nuestra hermana María Lidia si nos dirige en oración, por favor, para quedar despedidos. Oremos. Buen Padre, queremos agradecerte porque nos has permitido llegar al final de un día más. Y qué bueno que podemos llegar buscando aprenderte un poco más a ti. Gracias por la disposición de este hijo tuyo, Señor, de nuestro hermano Peñate, que siempre está transmitiendo lo que aprende contigo. Padre, te suplico que cada uno de nosotros pueda sentir ese deseo de conocerte cada día y de compartir lo que aprendemos. Padre, también suplicamos un descanso reparador de energías para cada uno de los que aquí estamos y protección a las familias correspondientes. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, el Señor les bendiga. Muchas Entonces, y nos gracias. vemos Feliz la noche a próxima todos. semana. Pasen Bendiciones. una feliz noche. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias, pastor.